Hola, muy buenas, gentucía maravillosa. Bienvenidos al vídeo de las estadísticas de Astral Radiance o de Resplandor Astral. Si os interesan las estadísticas, este vídeo os va a encantar, porque me he encargado de hacer unas buenas estadísticas de absolutamente todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Por cierto, si os interesa este tipo de contenido, podéis darle a like para apoyar y suscribiros si sois nuevos por aquí y os interesa el contenido de cartas Pokémon. Así que sin más que decir, espero que os guste el vídeo y ¡let's go! Bueno, empezamos fuerte con esta primera imagen que nos dice mogollón de información. De todos modos, os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque vamos a estar añadiendo un montón de información complementaria que también os va a interesar un montón. Y vamos a empezar con las cartas V. La estadística nos dice que 1 de cada 8 sobres debería de contener una carta V. Y de las 19 cartas V distintas con las que cuenta esta expansión, si quisiéramos buscar una en concreto, como por ejemplo he puesto yo aquí el Luxray, pues que saldría esa carta en concreto de media de cada 152 sobres una vez, que sería una entre 4 cajas. Vemos que son bastante complicadas de conseguir las cartas en concreto. Pasamos ahora a las cartas VMAX y V-Star, que las he puesto dentro de la misma categoría porque están dentro de la misma categoría de cartas, y pues aunque las cartas VMAX salen bastante menos que las cartas V-Star, esto se debe a que hay menos cartas de VMAX que de V-Star, pero al final, como las he englobado dentro de la misma categoría, pues realmente las posibilidades de conseguir una u otra como carta independiente son las mismas. Entonces, pues la estadística nos dice de que 1 de cada 32 sobres tendría una carta VMAX o V-Star, y si buscáramos una carta en concreto, como aquí he puesto por ejemplo, pues el Darkrai V-Star, pues que nos saldría cada 10 cajas un Darkrai V-Star de media, que son unos 369 sobres. Es muchísimo, ¿eh? Estas cartas son complicadillas de conseguir. Y pasamos ahora a los Pokémon Full Art. Y la estadística nos dice de que 1 de cada 45 sobres nos debería de dar un Pokémon Full Art de entre los 15 que hay. Y si quisiéramos, por ejemplo, pues la copia de uno, en este caso he puesto el de Samurott, pues que saldría esa copia cada 19 cajas o 675 sobres. Esto puede parecer una barbaridad, pero es que como hay 15 Pokémon Full Art y salen cada 45 sobres una de estas copias de media, pues al final esta es la estadística y es bastante brutal lo difícil que es conseguir las cartas en concreto, como podemos observar. Ahora pasamos a los entrenadores, que es hasta peor la estadística, y es que nos dice de que 1 de cada 87 sobres de media nos va a dar un entrenador Full Art de entre los 9 que hay. Y si quisiéramos buscar, por ejemplo, la copia de Irida, que creo que es la entrenadora esta, que es la más cara me parece, pues la estadística nos dice de que esta entrenadora saldría una vez cada 783 sobres, lo que es lo mismo que cada 22 cajas más o menos, ¿vale? O sea, es ultra mega complicado conseguir una carta de este tipo, o sea, si está buscando una en concreto, por supuesto. Así que no busquéis cartas de entrenador Full Art dentro de las cajas porque salen muy pero que muy poquito. Y ahora pasamos a las cartas Rainbow, que la estadística es la peor de todas con diferencia. Y es que tenemos que de media 1 de cada 72 sobres va a tener dentro una carta Rainbow. Pero esto no es lo peor, ya que es bastante alto, sino lo peor es que hay 18 cartas Rainbow dentro de esta colección, lo que hace que conseguir una copia, o que cada copia sale de media de unos 1296 sobres, que es lo mismo a 36 cajas. O sea, cada 36 cajas deberíamos de encontrar de media solamente una copia de una carta Rainbow, y a menos que salga repetida. O sea, estamos viendo lo complicadísimo que es pues completar este set abriendo sobres, porque salen las cartas bastante poco y hay tal cantidad de cartas con rarezas muy altas que completarlo es extremadamente difícil. Ahora vamos a las alternativas, que es de lo que más le interesa a la gente, y es que la media nos dice de que 1 de cada 145 sobres saldría una alternativa, y esta colección cuenta con 6 cartas de arte alternativo, lo que nos daría una media de una copia. Por ejemplo, si quisiéramos conseguir al Machamp V alternativo, pues esta carta saldría de media cada 670 sobres, lo que es lo mismo a 24 cajas. O sea, cada 24 cajas podemos esperar de media, estadísticamente, una carta de Machamp de arte alternativa.
Pero bueno, estas cartas de arte alternativa son como son las más buscadas y luego pondremos más estadísticas independientes que os van a gustar un montón. Y antes de pasar a las cartas doradas quería comentaros algo súper interesante y a ver qué me decís vosotros en los comentarios. A ver, dentro de este set tenemos 30 cartas full art en total, las cuales englobarían 15 Pokémon, 9 entrenadores y 6 cartas de arte alternativo. Pero para Pokémon todas estas cartas entrarían dentro del mismo bloque de rarezas. Además, si vemos la enumeración de las cartas, todas son lineales, que si 170, 171, 172, 173, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo pondría la mano en el fuego y diría, o sea, estoy el 99% seguro de que esto es así, lo que pasa es que no lo puedo confirmar porque yo no estoy en la fábrica. Vamos, lo que quiero decir es que Pokémon no elige una carta y dice, esta carta va a ser más rara, vamos a imprimir menos de esta que de otra. Para nada, yo creo que Pokémon es equitativo y lo que hace es imprimir una copia de cada carta según su rareza, y estas 3 cartas que estamos viendo, los entrenadores, las alternativas y los Pokémon, formarían parte de la misma rareza. Lo que pasa es que si hay 5 alternativas o 6 alternativas y hay 15 Pokémon, pues obviamente pues es más fácil que te toque un Pokémon que una alternativa, pero que no hay más copias de una carta que de otra, hay el mismo número de copias según la rareza. Además, esto al final del vídeo le daré los créditos a la persona de la cual he sacado toda esta información, aunque las matemáticas las he hecho yo, pero al final me baso en datos de otra persona. Así que quedaros a ver al final del vídeo porque enseñaré sus datos en los cuales me he basado para hacer estas estadísticas y así pues lo entenderéis quizás un poquito mejor. De momento pasamos a las cartas doradas. Y es que la estadística nos dice de que 1 de cada 120 sobres contaría con una carta dorada. Y estas cartas tampoco son escuetas, y es que tenemos 9 dentro de esta expansión. Entonces, si quisiéramos buscar una carta dorada en concreto, como por ejemplo pudiera ser pues este Palkia V-Star dorado, pues la estadística nos dice de que cada 1080 sobres saldría esta carta una vez, que es lo mismo a 30 cajas, o sea, estamos hablando de estadísticas ultra locas. Vale, habiendo dicho esto, que es un poquito la primera parte del vídeo, vamos ahora a pasar a cartas radiantes. Bueno, pues qué deciros, estas cartas salen de media cada 20 sobres una copia, y en este set tenemos 3 copias distintas, lo que significa que, bueno, pues obviamente cada 60 sobres debería de salir de media una copia de cada una de ellas. Vale, habiendo visto las cartas radiantes, pasamos ahora a la mini colección, al set secundario, como lo queráis llamar, a la Trainer Gallery, que cuenta con 30 cartas diferentes, de las cuales 12 son sin textura y 18 con textura. Deciros que de media, de cada 11 sobres debería de salir una de las cartas sin textura, y como hay 12 distintas, pues saldría cada carta una vez cada 132 sobres de media, que es lo mismo que creo que 4 cajas o algo así. No he hecho esta estadística, me cago en la leche, se me ha olvidado ahora mientras estoy grabando el vídeo. Da igual, no es tan importante. Esta duele bastante más y es el tema de las cartas con textura, que dentro de la colección hay 18 cartas, lo cual estamos repitiendo el mismo patrón que con astros brillantes. Y deciros que en esta expansión sale de media de 1 de cada 28 sobres una de estas cartas texturizadas de la subcolección. El Starmie V, por ejemplo, que es una de las cartas más bonitas, saldría cada 504 sobres una vez, que es lo mismo que unas 15 cajas más o menos, ¿no? Para flipar, vamos, o sea, que intentar conseguir esta carta abriendo sobres es... es que no tiene sentido ninguno. Vale, ahora vamos con las estadísticas generales de una cajita de 36 sobres, que es el producto más grande en cuanto a sobres del mercado. Bueno, pues ¿qué podemos esperar dentro de una de las cajitas de 36 sobres? Bueno, pues podemos más o menos tener garantizado que de las cartas V tendremos entre 4 y 5 cartas dentro. La estadística, la media nos dice que sale 4,5, pero claro, no pueden salir 4,5, o salen 3, o salen 4, o salen 5, pero vamos, que entre ese baremo debería de estar la cantidad de cartas V que nos deberían de salir. Luego tenemos las cartas V-Max y V-Star, que dentro de cada cajita nos sale de media 1,12 cartas. ¿Esto qué significa? Pues que nos debería de salir una, y a lo mejor si tenemos mucha suerte, 2. Aunque ya os digo que las cartas, o sea que las cajas de 36 sobres son súper aleatorias y que no tiene por qué leeros ninguna. Estos son medias, por favor, que la gente entienda el término medio, que al final pues son matemáticas. Bueno, y en cuanto a los Pokémon Full Art, la estadística nos dice que dentro de cada caja tenemos el 80% de probabilidades de conseguir una copia, lo que hace que no sea tan complicado. Podemos esperar prácticamente sí o sí una carta de Pokémon Full Art como mínimo. Luego la estadística también nos dice que dentro de cada cajita de 36 sobres tendríamos el 41% de probabilidades de conseguir una carta de entrenador Full Art. Luego, ¿qué más nos dice la estadística? Que dentro de cada caja deberíamos de encontrar 1,8 cartas radiantes. Las cartas radiantes, ya sabemos cuáles son, debería de salir más o menos entre 1 y 2 copias, tirando más para 2 copias. O sea, lo normal realmente es que salgan 2 copias, pero también hay muchas cajas con una copia.
y a lo mejor alguna incluso con ninguna, y a lo mejor alguna incluso con 3, ¿vale? Pero bueno, ahí está un poco la media. Luego, el tema de las cartas de arte alternativa. La estadística nos dice de que dentro de cada caja de 36 sobres tenemos el 25% de probabilidades de conseguir una carta de arte alternativa de entre las 6 que hay. O sea, que una de cada 4 cajas debería de tener de media una carta de arte alternativa. Y además aquí os he puesto una imagen extra para que la podamos ver un poquito mejor. Y obviamente las 3 de arriba son las más caras: Palkia, Machamp y Dialga. Y las 3 de abajo, aunque a mí me encantan, sobre todo la de Beedrill, que me gusta muchísimo, pues ya vemos que son cartas bastante más baratejas en comparación con las de arriba, ¿no? Así que vemos que encima de que son súper complicadas, no tienes para nada garantizado conseguir una de las mejores. O sea, es un poco 50-50 si te sale una alternativa buena o mala. Y bueno, regresando a la imagen anterior, pues aquí tenemos el tema de las cartas doradas, que tenemos un 30%, que es más o menos una de cada 3 cajas debería de contar con una carta dorada. Y de las 9 que hay, solamente hay 3 que sean Pokémon. O sea, tenéis 6 cartas que son de estas de típico de estadio, objetos, y luego tenéis 3 cartas de Pokémon que serían un poco las más interesantes si sois coleccionistas de Pokémon y tal. Así que está bastante mal la cosa, la verdad. Y luego el tema de las cartas Rainbow, pues sale de media un 50% por caja, lo que significa que una copia cada 2 cajas más o menos es lo que podríamos esperar. Pero ya os digo, estos son medias y garantizado no hay absolutamente nada. Luego, para terminar, pues tenemos que TG sin textura, me refiero a la Trainer Gallery, a la subcolección, pues que por caja tendremos de media unas 3,27 cartas, o sea que entre 3 a 5 cartas más o menos, 3-4, y con textura, cartas de la Trainer Gallery o de la subcolección con textura, texturizadas, tendríamos de media 1,29 cartas, o sea, tirando más al 1 que al 2, desde luego. O sea que más o menos podemos esperar una de estas cartas, y si tenemos mucha suerte, 2. Pero más de 2 ya complicadillo. Así que bueno, la verdad es que las estadísticas son muy bajas, no son para nada optimistas y son bastante nefastas, la verdad. Y por aquí os he preparado 2 imágenes, cada una de ellas correspondería con la apertura de una caja de 36 sobres de Astral Radiance. Vemos que en la imagen de la izquierda esa caja fue bastante mala, y es que no tuvo demasiados hits y además los hits fueron relativamente malos. Sin secretas, sin Rainbow, sin doradas, sin alternativas, una caja bastante floja. Y sin embargo, en la imagen de la caja de la derecha, pues el usuario ha tenido muchísima más suerte y ha encontrado 2 cartas de arte alternativa, una carta Rainbow y una carta V-Star. Deciros una cosa, y es que la imagen de la derecha, aunque es mucho mejor, todavía pueden haber cajas muchísimo mejores, ¿vale? O sea, realmente esto no es el tope, sino que todavía hay más posibilidades de que salgan mejores con una carta dorada más, una carta Rainbow Extra. O sea, realmente existen esas cajas, lo que pasa es que no tenemos fotos de ellas. Y también deciros que en la imagen de la izquierda, aunque sea una apertura bastante mala, todavía hay aperturas peores con peores pulls. O sea, realmente tenemos que entender que la media y la estadística es lo que es, una media y una estadística, pero que al final el baremo es tan largo, tan grande, que las posibilidades son desde muy malas hasta muy buenas, y algo en medio es seguramente lo que el usuario medio tendrá como experiencia al abrir una de estas cajitas. Así que bueno, simplemente era para que tengáis una idea general de entre lo bueno y lo malo lo que os podría tocar, que sería algo intermedio, podríamos esperar. Por cierto, deciros que estas estadísticas las he hecho yo personalmente, pero basadas en la información del vídeo de Danny Phantom, que es un youtuber americano que tiene su propia tienda, y él ha hecho la apertura de 36 cajas, de 36 sobres, que son creo que 1296 sobres, para sacar esta conclusión. Y os dejo su vídeo en la descripción, en la cual he cogido yo los datos para hacer esta media, y deciros que aunque 1300 sobres puedan parecer pocos sobres, como al final lo que yo he hecho ha sido hacer la media, pues que al final tenemos una realidad bastante más aproximada que, por ejemplo, creo que hay una imagen de TCG Player que está basada en 8000 sobres, pero que más que sacar una media cómputo global de las cartas por sus rarezas, lo que ha hecho es decir directamente, si he abierto 8000 sobres y me han salido 4 de estas cartas, pues la media es tal. Entonces creo que mi media, o esta media, es bastante más aproximada, porque al final lo que he hecho ha sido hacer la media de cada rareza como tal, y cada carta, como desde mi punto de vista tiene las mismas posibilidades de salir que cualquier otra carta de su misma rareza, pues que al final, aunque hayan sido menos sobres, pues tenemos una media mucho más realista. Ahora, aprovecho para deciros que en el canal tenéis 2 vídeos sobre Astral Radiance que os pudieran interesar, entre otros muchísimos más vídeos que quizás también os interesen. Uno de ellos es sobre la apertura de una cajita de 36 sobres que queda genial y os la recomiendo mucho, ahí os lo dejo. Y el otro vídeo se trata de un análisis de mercado
opinado, de cómo ha reaccionado el público con la salida de Astral Radiance. Tenéis los vídeos tanto en el comentario fijado como en la descripción de este vídeo, así que si os interesan podéis echarles un ojo. Y nada, eso, que espero que os haya gustado el vídeo, ya me dejaréis en los comentarios vuestra percepción, si os gustan, si no, si pensáis que son muy bajas, que ya os digo que son bajísimas, pero bueno, las expansiones de Pokémon son demasiado grandes, las rarezas son muy complicadas de conseguir, y por supuesto espero vuestros comentarios, espero vuestros me gustas para apoyar a tope el contenido si os ha gustado, que yo os lo agradezco de corazón. También por supuesto os podéis suscribir si os ha gustado el contenido y aún no estáis suscritos y os gustan las cartas Pokémon, porque de esto va este canal. Y ahora sí que sí, deciros lo de siempre, y es que os cuidéis, que seáis buena gente y que no se os vaya el coleccionismo de las manos, que realmente no tiene mucho sentido porque ya estamos viendo que la posibilidad es bastante desfavorable para el usuario. Así que bueno, siendo realistas, tomároslo como un hobby, abrir unos cuantos sobres por diversión, pero no os obsesionéis, que no tiene ningún sentido. Sin más que decir, me despido. Hasta luego, gentosilla. Adiós, hasta la próxima.